Welcome to Hombres, Alpha, and don't forget to subscribe. Nunca nació débil, solo fue entrenado para olvidarse de su fuerza, educar para encajar, para obedecer sin cuestionar y para confundir estabilidad con propósito, creciendo en un mundo que premia a los hombres dóciles y castiga a los que no saben esconder su fuego interior. Y durante años creyó que silenciar su intensidad era madurez, que reducir sus ambiciones era sensatez y que aceptar una vida cómoda pero vacía era el precio de ser normal. Hasta que un día se dio cuenta de que estaba sobreviviendo pero no viviendo, respirando pero no avanzando, cumpliendo expectativas ajenas, mientras traicionaba silenciosamente la suya, despertando cada mañana con una sensación pesada en el pecho. No de tristeza, sino de frustración acumulada. Una frustración que no gritaba pero tampoco desaparecía. Y cuanto más intentaba ignorar, con distracciones, comodidad y rutinas automáticas, más fuerte regresaba, recordándole que algo dentro de él estaba siendo desperdiciado. Y fue entonces cuando entendió una verdad brutal que cambió todo. Nadie iba a venir a despertarlo, nadie iba a empujarlo hacia su mejor versión y nadie iba a darle permiso para ser fuerte. Y aceptar eso dolió porque destruyó todas las excusas. Pero también fue liberador porque devolvió la responsabilidad a donde siempre había estado, en sus propias manos. Y con esa claridad tomó una decisión silenciosa, pero definitiva: dejar de huir, dejar de suavizarse, dejar de negociar con la comodidad y empezar a construirse con disciplina, incluso cuando no había motivación, incluso cuando el proceso era solitario, porque comprendió que la disciplina no es castigo, es respeto propio. Y cuando empezó a entrenar, no lo hizo para impresionar, ni para ser visto, lo hizo para enfrentarse a sí mismo, para obligarse a quedarse cuando el cuerpo temblaba y la mente suplicaba parar. Y los primeros días fueron humillantes. El progreso no se veía, el dolor era constante y el ego ofrecía excusas infinitas. Pero por primera vez no negoció, se quedó, terminó cada sesión exhausto, pero íntegro, porque había cumplido una promesa interna, y día tras día volvió, incluso sin ganas, incluso sin resultados visibles, porque entendió que la transformación real ocurre cuando nadie aplaude. Y con el tiempo del entrenamiento dejó de ser solo físico y se convirtió en una forja mental. Cada repetición una decisión consciente de no rendirse, cada gota de sudor una afirmación silenciosa de que está recuperando su identidad. Y poco a poco algo empezó a cambiar, no solo en su cuerpo sino en su forma de pensar. Dejó de reaccionar por impulso, dejó de buscar validación externa, dejó de explicarse, comenzó a moverse con una calma firme, una presencia pesada que no necesitaba imponerse porque venía de la coherencia. Y esa coherencia empezó a reflejarse en su vida diaria. Cómo hablaba, en cómo caminaba, en cómo tomaba decisiones difíciles sin dramatizar, entendiendo que la verdadera fortaleza no es agresiva ni ruidosa, es estable, constante y silenciosa. Y comprendió que la masculinidad auténtica no se trata de dominar a otros, sino de dominar el caos interno, resistir la tentación de la comodidad y elegir el camino difícil cuando nadie te obliga. Y aunque hubo recaídas, días de cansancio extremo y momentos en los que la vieja versión intentó regresar, ya no retrocedía, porque había aprendido que avanzar no siempre se siente bien, pero quedarse donde está siempre duele más. Y con el tiempo su silencio se volvió pesado, no vacío, su mirada tranquila, no apagada. Y cuando otros comenzaron a notar el cambio, dejó de importar, porque él ya no vivía para ser visto, vivía para respetarse. Y esa es la transformación más peligrosa puede experimentar un hombre. Porque un hombre que se respeta no acepta migajas, no se traiciona y no negocia con quien es. Y esta historia no es motivación barata ni promesas rápidas. Es una advertencia clara de que dentro de cada hombre existe una versión más fuerte, más disciplinada y más peligrosa, pero esa versión exige sacrificio,
exige constancia y exige abandonar la comodidad. Y no despertará con frases bonitas ni inspiración pasajera, despertará el día que decidas dejar de huir, el día que aceptes la incomodidad como parte del proceso y elijas construirte incluso cuando nadie esté mirando, porque es ahí, en el trabajo silencioso, en la disciplina diaria y en la coherencia inquebrantable, donde nacen los hombres que no piden permiso, no buscan validación y no negocian con su identidad. Con el tiempo comprendió que la verdadera batalla no se gana en los momentos visibles, sino en los instantes invisibles donde nadie aplaude y nadie observa. Esos momentos en los que el cansancio mental pesa más que el físico y la tentación de volver a lo conocido aparece disfrazada de descanso merecido. Y fue ahí donde muchos hombres se detendrían, convencidos de que ya hicieron suficiente, pero él no, porque había aprendido que el progreso real exige incomodidad constante, no intensidad ocasional, y empezó a entender que cada decisión diaria estaba construyendo o destruyendo su identidad, que cada hábito repetido era un voto silencioso por el tipo de hombre que estaba eligiendo ser, y esa conciencia cambió forma de vivir. Dejó de actuar por impulso y comenzó a actuar por principios, entendiendo que los principios no dependen del estado de ánimo. Y mientras otros buscaban motivación externa, él se volvió su propia referencia, midiendo su progreso no por resultados rápidos, sino por coherencia sostenida. Y con el tiempo su cuerpo se volvió más fuerte, pero lo más importante fue que su mente se volvió estable. Ya no reaccionaba con ansiedad, ya no se dispersaba con distracciones inútiles, ya no necesitaba demostrar nada, porque la seguridad que había construido no dependía de la opinión ajena, sino del respeto propio, y esa seguridad empezó a incomodar, no por arrogancia, sino porque un hombre centrado refleja las excusas que otros evitan enfrentar, y por primera vez no se redujo para encajar, no pidió disculpas por cambiar. No explicó su proceso, simplemente siguió avanzando, aceptando que no todos están destinados a comprender el camino del crecimiento. Y esa aceptación fue liberadora, porque dejó de buscar compañía y empezó a valorar dirección. Y aunque la soledad apareció en ciertos momentos, ya no le pesaba, porque había aprendido que la soledad del crecimiento fortalece, mientras que la compañía sin propósito desgasta. Así comenzó a construir una vida más simple pero más sólida, eliminando ruido innecesario, hábitos vacíos y relaciones superficiales. Invertía su energía en lo que realmente importaba, entendiendo que el tiempo es el recurso más caro que posee un hombre y que desperdiciarlo es la forma más lenta de destruirse. Y esta transformación no ocurrió de un día para otro. Ocurrió decisión tras decisión, entrenamiento tras entrenamiento, renuncia tras renuncia. Y aunque hubo días de duda, cansancio extremo y momentos en los que la vieja versión intentó regresar, ya no retrocedía porque había probado el sabor de la coherencia y no estaba dispuesto a perderlo.